Madrid, Palacio de Justicia, Sala 24B. El eco de una risa que selló un destino. El sonido que llenó la Sala 24B de los juzgados no fue el golpe seco del mazo. Fue una carcajada, corta, afilada y empapada de desprecio. Ricardo Sullivan, un hombre cuyo traje a medida costaba más que un coche, se reclinó y soltó una risita burlona hacia la mujer que estaba sola en la mesa del demandante. Esa mujer era su esposa, Amelia. Acababa de informar a la jueza más temida de Madrid, la honorable Ana Luisa Kaplan, que se representaría a sí misma. El abogado de Ricardo, el costoso y reputado Preston Esteves, esbozó una sonrisa de suficiencia. La galería cuchicheaba. Un murmullo de incredulidad y morbo se extendía por el aire viciado. Pero entonces, Amelia Sullivan habló. Y lo que dijo a continuación no solo silenció la risa de su marido, provocó un jadeo colectivo en toda la sala y desató una onda expansiva que desenterraría una dinastía de secretos, mentiras y crímenes para los que nadie, y mucho menos su marido, estaba preparado. Tungtahanja, ¿están listos para presenciar el desmoronamiento de un imperio? ¿Creen que una mujer sola puede enfrentarse a las élites más poderosas de Madrid? Sigan leyendo, porque la verdad es más extraña y aterradora que cualquier ficción. La Sala 24B del Palacio de Justicia de Madrid era un lugar diseñado para empequeñecer. Los techos eran imposiblemente altos. Las paredes de caoba pulida parecían absorber toda la luz, y el aire zumbaba con la energía estéril y ansiosa de vidas a punto de ser diseccionadas. En la mesa del demandado se sentaba Ricardo Rick Sullivan. Era un pilar del sector inmobiliario de Madrid, un hombre cuyo rostro sonreía con confianza desde las portadas de revistas de negocios y los folletos de galas benéficas. A su lado, Preston Esteves, del bufete de élite Keating, Esteves y Preciado, ordenaba sus archivos. Esteves era un tiburón en traje de raya diplomática, un hombre que cobraba 1.800 euros la hora por desmantelar sistemáticamente a sus oponentes. Susurraban entre ellos, compartiendo una pequeña broma privada, su complicidad un insulto silencioso a la mujer que tenían enfrente. En la mesa del demandante, Amelia Sullivan estaba sola. Parecía ordinaria. Su blazer gris era pulcro, pero poco destacable. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple y austero. Apretada contra su pecho, sostenía un único maletín de cuero gastado, un contraste marcado con la reluciente fila de maletines a juego en el lado de Esteves. Para cualquiera que observara, este era un resultado previsible. Un cordero, emocionalmente abrumada y superada por las circunstancias, preparándose para el matadero. «¡Todos de pie!», llamó el ujier, su voz resonando en el silencio expectante. La jueza Kaplan entró, su mirada barriendo la sala con autoridad. Era una mujer que no toleraba el teatro. «Siéntense. Estamos aquí por el caso Sullivan contra Sullivan. Número de expediente 2024, D vicioso 819. Abordaremos la moción preliminar del demandado para congelar los bienes gananciales y otorgar la custodia temporal exclusiva». Miró por encima de sus gafas el expediente, luego a Amelia. «Señora Sullivan, el tribunal observa que ha despedido a su letrado. ¿Es correcto?». Amelia se puso de pie. Sus manos temblaban, pero su voz era una fracción más firme de lo que se sentía. «Sí, señoría. ¿Y quién la representará en este asunto?». «Me representaré a mí misma, señoría». Fue entonces cuando sucedió. Rick no pretendía que fuera ruidoso, pero en el silencio absoluto, el sonido fue una explosión. Un único y ladrador «¡Ja!»
Toseó cubriéndose la boca, pero el daño ya estaba hecho. Preston Esteves ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa de suficiencia, ajustándose la corbata de seda. El desprecio emanaba de ellos en oleadas, una marea helada que Amelia sentía envolverla. En la galería, un reportero judicial del diario El Sol de Madrid garabateó una nota en su cuaderno. Esposa se autorrepresenta. Carnicería asegurada. Los ojos de la jueza Kaplan se entrecerraron en dos finas rendijas. Señor Sullivan, ¿encuentra algo divertido en los procedimientos de este tribunal? El rostro de Rick adoptó inmediatamente una máscara de respetuosa seriedad. En absoluto, señoría. Meramente sorprendido. Me preocupa por ella. El tono condescendiente fue un bisturí afilado. Me preocupa por ella. Qué afortunada es ella de tenerlo a usted para preocuparse, señor Sullivan, dijo la jueza Kaplan con sequedad. Señor Esteves, puede empezar. Preston Esteves se levantó, una imagen de superioridad sin esfuerzo. Paseó ante la jueza, su voz un barítono suave y razonable. Señoría, este es un asunto doloroso y delicado. Mi cliente, el señor Sullivan, ha construido una formidable empresa desde cero. Lo ha hecho para mantener a su familia, a su esposa, Amelia, y a sus dos hermosos hijos, Lidia, de 8 años, y Tomás, de 6. Hizo una pausa, permitiendo que la imagen de un patriarca benevolente se instalara en la mente de todos. Desafortunadamente, desde que mi cliente solicitó la disolución matrimonial, la señora Sullivan ha exhibido un comportamiento errático. Ha despedido a su letrada perfectamente competente. Ha hecho acusaciones salvajes e infundadas. Y lo más preocupante, ha comenzado a realizar importantes y sin sentido retiradas de sus cuentas conjuntas. Estamos hablando de decenas de miles de euros en una sola semana. Señaló a Amelia con un gesto de desaprobación. Mi cliente está profundamente preocupado de que su esposa, en su angustia emocional, liquide o destruya los mismos bienes a los que tiene derecho. Simplemente no comprende los complejos instrumentos financieros en juego. Es, a falta de un término mejor, un elemento desestabilizador. Amelia permaneció inmóvil, su rostro una máscara pálida y en blanco. Por ello, continuó Esteves con un tono de voz inalterable, solicitamos que se congelen todas las cuentas conjuntas, a la espera de una auditoría forense completa, y que se designe un administrador para gestionar los gastos de vida de la señora Sullivan. Es para su propia protección. Además, dada esta inestabilidad, pedimos la custodia temporal exclusiva de los hijos, para proporcionarles un entorno estable y seguro, mientras su madre atraviesa este difícil momento. Fue una obra maestra de asesinato de reputación, entregada con un guante de terciopelo. Había pintado a Amelia como una mujer inestable, histérica, derrochadora, una niña a la que no se podía confiar su propio dinero, y mucho menos sus propios hijos. Ricardo Sullivan observaba a su esposa, una leve sonrisa de lástima en sus labios. Tu turno, Amelia. Muéstrales a todos lo loca que estás. Tuntahanja. ¿Creen que Amelia se derrumbará? ¿O habrá un as bajo la manga que Ricardo no ve venir? Dejen sus predicciones en los comentarios. La jueza Kaplan volvió su mirada a la mesa del demandante. Señora Sullivan, ¿su respuesta? Amelia Sullivan se puso de pie. Colocó sus manos temblorosas sobre el atril para afirmarlas. Respiró hondo. La sala esperó las inevitables lágrimas, el arrebato, la negación emocional y divagante. Ricardo Sullivan se reclinó, listo para el espectáculo. Cuando Amelia habló, la voz que surgió no era la que la sala esperaba. No era la voz tentativa y temblorosa de hacía un momento. Era clara, fría y resonante.
Era una voz que no pedía atención, sino que la ordenaba. «Señoría», comenzó Amelia, sus ojos fijos directamente en la jueza Kaplan. La moción del señor Esteves es, para usar sus propias palabras, delicada. Es tan delicada, de hecho, que parece fabricada de la nada. La sonrisa de Preston Esteves vaciló. «Primero», continuó Amelia, su voz ganando fuerza, «la moción del letrado para congelar bienes es procesalmente deficiente». Cita el artículo 702 del Código Civil Español, que rige las medidas provisionales. Sin embargo, convenientemente omite la sección A.3, que requiere una base fáctica específica para la disipación u ocultación de bienes. El señor Esteves le ha ofrecido suposiciones, no hechos. Afirma que soy emocional. Eso no es evidencia. Afirma que mis retiradas no tienen sentido. Eso es una opinión, no un hecho. En el palco de los jurados, que estaba vacío pero era utilizado por otros abogados que esperaban sus casos, la cabeza de una veterana abogada se levantó de golpe. «El señor Esteves», dijo Amelia, girando ligeramente la cabeza, «también parece haber olvidado el precedente establecido en el caso de nueva nupcialidad de Petrovich, que dictamina que la mera sospecha de disipación es insuficiente para justificar la congelación de activos. No ha presentado pruebas de que esté destruyendo bienes. Solo ha presentado pruebas de que los estoy utilizando, específicamente para asegurar un nuevo apartamento para mis hijos y para mí, y para pagar la provisión de fondos para una firma de contabilidad forense. Una firma que me vi obligada a contratar después de que mi marido me bloqueara ilegalmente el acceso a nuestros portales financieros principales». Ricardo Sullivan, que había estado recostado en su silla, se enderezó bruscamente. «¿Firma de contabilidad forense?». Preston Esteves objetó, su voz un murmullo repentinamente inseguro. «Señoría, la señora Sullivan está haciendo acusaciones infundadas. ¿Bloqueado ilegalmente? ¿Está su cliente negándolo?», replicó Amelia sin perder el ritmo. «¿Está dispuesto a jurar bajo juramento que no cambió las contraseñas y protocolos de seguridad de todas las cuentas fiduciarias familiares el 22 de octubre, 3 días antes de presentar la demanda?» Esteves guardó silencio. La jueza Kaplan arqueó una ceja. «Señor Esteves, nos ocuparemos de eso en la fase de descubrimiento, señoría. Fue una precaución de seguridad». «¿Una precaución de seguridad?», repitió Amelia, su voz goteando ironía. «Lo que me lleva al segundo punto del letrado, mi supuesta inestabilidad y el asunto de la custodia. Es fascinante que el señor Sullivan se preocupe de repente tanto por un entorno estable para nuestros hijos. Es por eso que ha estado transfiriendo sistemáticamente millones de euros de nuestros bienes gananciales a 3 corporaciones fantasma recién creadas e inaccesibles, con sede en las Islas Caimán». Las palabras golpearon la sala como una explosión sónica. Ricardo Sullivan se puso blanco. Preston Esteves, por primera vez en su vida profesional, estaba visiblemente aturdido. Aquí fue cuando ocurrió el jadeo. No fue una persona. Fue una inhalación colectiva y aguda de aire de la galería, del personal del tribunal e incluso del agente de policía en la puerta. Amelia Sullivan no hizo una pausa. Presionó su ventaja, su voz como el hielo. «El señor Esteves afirma que no entiendo los complejos instrumentos financieros. Permítame asegurarle que los entiendo perfectamente. Entiendo que Inversiones Sol Internacional S.L., Proyecto Apertura y Capitales Sierra Azul, todas registradas en los últimos 60 días por el otro abogado de mi marido, un tal señor Tomás Pérez en Santander,
Son herramientas clásicas para la ocultación de activos antes de un divorcio. También entiendo que liquidar 8 millones de euros en valores conjuntos para financiarlas, como hizo el 24 de octubre, constituye un delito grave de disipación financiera. Metió la mano en su maletín gastado y sacó un grueso documento con clip. Caminó, sus tacones resonando con un ritmo que de repente era aterrador, hacia el estrado del juez. Esto, señoría, es un análisis preliminar de 24 páginas del fondo fiduciario de la familia Sullivan. Y esto, colocó un segundo documento, es una moción para exigir, que pide la revelación completa y sin censura de los libros de contabilidad de esas 3 corporaciones fantasma. Y además, estoy presentando mi propia moción para una congelación de activos de emergencia de mi marido. Se giró para mirar a su marido. La esposa, dócil y aterrorizada, había desaparecido. En su lugar había alguien que Ricardo Sullivan nunca había visto. Finalmente, señoría, dijo Amelia, su voz bajando a un tono mortalmente silencioso. El señor Esteves tiene razón. Hice retiradas sin sentido. Por ejemplo, una retirada en efectivo de 15.000 euros. Él implica que los gasté en zapatos. No lo hice. Los gasté en la provisión de fondos para el señor Benjamín Carvajal, el mejor detective privado de esta ciudad, quien me ha proporcionado un delicioso informe de 80 páginas sobre el otro entorno estable de mi marido. El ático en el Paseo de la Castellana que mantiene para su amante, la señorita Sara Hernández. ¡Jadeo! Este fue aún más fuerte. Rick Sullivan parecía haber recibido un disparo. Preston Esteves, apopléjico, finalmente encontró su voz. ¡Objeción! Señoría, esto es calumnia, es un circo. ¿Lo es, señor Esteves?, preguntó Amelia dulcemente. ¿O es solo una fase de descubrimiento? Mi moción incluye una solicitud para tomar declaración a la señorita Hernández para determinar si ha sido beneficiaria de alguna otra disipación de bienes gananciales. Creo que la tarjeta Platinum American Express, suplementaria a su nombre, sería un buen lugar para empezar. La jueza Ana Luisa Kaplan miró los documentos que Amelia había proporcionado. Miró el rostro ceniciento de Ricardo Sullivan. Miró al balbuceante y enrojecido Preston Esteves. Luego miró a Amelia. Y por primera vez ese día, la expresión de la jueza se suavizó, reemplazada por una mirada de profunda y creciente comprensión. En la última fila, el reportero de El Sol de Madrid escribía tan rápido que sus dedos eran un borrón. Se inclinó hacia un bloguero más joven a su lado. ¿Quién demonios es ella? No está en el registro de abogados. El joven bloguero, que había estado mirando a Amelia con una mirada de adoración, susurró. Sí lo está. O lo era. Acabo de buscar su apellido de soltera. Esa es Amelia Doncel. Ya sabes, C.D. Doncel, la sangre del reportero mayor se heló. No, no la cirujana, la única e inimitable, susurró el bloguero. La socia más joven en la historia de Ropes y Gris, Barcelona, especialista en contabilidad forense y delitos de guante blanco. Ella desmanteló la estafa piramidal de Capital Axiom. Ella es la que encontró la evidencia que puso al CEO Martín Vélez en prisión federal por 30 años. Es un fantasma. Desapareció del mundo legal hace 10 años. El reportero volvió a mirar a Amelia Sullivan, quien ahora sorbía tranquilamente agua, observando cómo el abogado de su marido, de 1.800 euros la hora, se desmoronaba. «Dios mío», murmuró el reportero. «No solo se río de su esposa, se río de la cirujana. Tunta Hansa. Vaya giro. ¿Quién lo vio venir? ¿Creen que Ricardo merecía esto?
¿O Amelia fue demasiado lejos? Compartan sus opiniones. 10 años antes, Amelia C. de Doncel era un nombre que inspiraba temor en las salas de juntas de Barcelona y Madrid. Era una prodigio legal, una mujer que no solo leía balances, los interrogaba hasta que confesaban. Veía los fantasmas en la máquina, las diminutas huellas digitales que delataban fraudes masivos. Su mente funcionaba de una manera que veía patrones que nadie más podía, conectando una discrepancia del 0,2 en un informe del tercer trimestre con una transferencia bancaria ilegal en Chipre. La llamaban la cirujana, porque entraba en un caso, extirpaba el fraude canceroso con precisión aterradora y se iba antes de que el cuerpo supiera que estaba sangrando. Acumuló 4.000 horas en su último año. Vivía de café rancio, adrenalina y la emoción de la casa. Había metido a 3 multimillonarios en prisión y estaba completa y profundamente agotada. Entonces conoció a Ricardo Sullivan en una gala benéfica a la que la habían obligado a asistir. Él era todo lo que su vida no era. Era encantador, efervescente y presente. No hablaba de informes trimestrales ni de presentaciones ante la CNMV. Hablaba de navegar por el Mediterráneo, de la arquitectura de Madrid, de su sueño de construir una verdadera familia. Él vio el agotamiento detrás de sus ojos brillantes. Te estás agotando, Amelia, le había dicho, tomando su mano en un balcón con vistas al puerto de Barcelona. Has demostrado todo lo que necesitas demostrar. Has ganado. ¿De qué sirve todo si no puedes disfrutarlo? Cuando le propuso matrimonio 6 meses después, fue con una promesa. Déjame cuidarte. Has sido la guerrera durante tanto tiempo. Déjame ser tu escudo. Tendremos hijos. Podrás simplemente ser. Fue la oferta más seductora que jamás había recibido. Lo amaba y estaba tan cansada. Así, C. de Doncel se desvaneció. Tomó su apellido, se mudó a su ciudad y puso su mente brillante e inquieta en punto muerto. Se convirtió en Amelia Sullivan. Canalizó sus habilidades forenses en la gestión de recaudaciones de fondos de la AMPA, la optimización de la logística de los viajes escolares compartidos y la planificación de su elaborada y perfecta vida. Le dio a Lidia, le dio a Tomás, le dio 10 años. Al principio fue idílico, pero lentamente, el escudo que prometió se convirtió en una jaula. Comenzó sutilmente. No te preocupes por las finanzas, cariño. Ese es mi trabajo, decía, dándole palmaditas en la mano cuando ella preguntaba sobre su cartera de inversiones. Ya tienes suficiente con los niños. Cuando sus antiguos colegas de Ropes y Grease llamaban, él respondía: «Oh, Amelia está abrumada con el evento benéfico de los niños. Ya no está en ese mundo, Jaime. Le diré que llamaste». Rara vez lo hacía. Comenzó a reescribir su pasado, primero a otros, luego a ella. «Mi tía Amelia es brillante. Por supuesto», les decía a sus amigos en las cenas. «Pero es una académica, una intelectual. Es demasiado pura para el mundo real. Por eso tengo que protegerla». Su pasado de cirujana se convirtió en ese trabajo estresante que tuvo en Barcelona. Luego se convirtió en trabajaba para un bufete de abogados. Después de 10 años, la narrativa estaba establecida. Amelia Sullivan era una mujer inteligente pero amable, ligeramente ingenua, que hacía voluntariado en la biblioteca escolar. Una madre maravillosa, pero completamente ignorante del mundo de las altas finanzas. Rick necesitaba creer esta narrativa, porque a medida que su imperio inmobiliario crecía, lo hacía sobre una base de tratos turbios, sobornos
y asociaciones apalancadas con hombres peligrosos. Necesitaba que su esposa fuera ignorante. El gaslighting fue tan lento, tan insidioso, que Amelia casi se lo creyó ella misma. Era solo una madre. Sede Doncel se sentía como una persona diferente. Un personaje de una novela que había leído una vez. La llamada de atención no llegó como un grito, sino como un susurro. Fue hace 3 meses. Rick estaba en la ducha. Su teléfono del trabajo, un dispositivo separado que custodiaba celosamente, vibró en la mesita de noche. Amelia nunca lo tocaba. Pero esa noche, la pantalla se iluminó. Una notificación de una aplicación de mensajería segura. Sabrina H. He oído lo de la modificación del ensanche oeste. ¿Lo conseguiste? Eres un dios. ¿Cuándo veo mi bono? Modificación del ensanche oeste. Amelia conocía ese proyecto. Era la joya de la corona de Rick. Había estado paralizado durante 1 año por problemas de zonificación. Y luego, milagrosamente, un concejal de la ciudad había revertido su posición. El proyecto se salvó. Los dedos de Amelia, actuando por un instinto que creía muerto hace mucho tiempo, se movieron. Rick era arrogante. Usaba la misma contraseña para todo. Lydia Tomaso. El teléfono se desbloqueó. La cirujana despertó. Durante los siguientes 2 meses, Amelia Sullivan interpretó el papel de la esposa perfecta y ajena. Lo besaba al despedirse por la mañana. Organizaba una cena para sus nuevos socios. Discutía campamentos de verano para los niños. Pero por la noche, después de que él se durmiera, Sede Doncel se ponía a trabajar. De la 1 a las 4 de la mañana, se sentaba frente a su portátil en la oscuridad. Usando un navegador cifrado de grado militar y una VPN, se conectaba a través de 3 continentes diferentes. No era solo una abogada. Era una abogada forense. No necesitaba sus contraseñas. Solo necesitaba una migaja digital. La modificación del ensanche oeste fue su punto de partida. Encontró los registros públicos. El concejal, un hombre llamado Pablo Ruiz, sin relación con el político, había cambiado su voto 2 días después de que un fondo de desarrollo comunitario que presidía recibiera una donación anónima de 200,000 euros. Amelia cavó más profundo. Encontró los estatutos del fondo. Era un fondo para los distritos 1C3. Sacó sus declaraciones de impuestos públicas. La donación provenía de otra organización benéfica, el Fondo Cívico de Madrid. Sacó los archivos de esa organización. Era una fachada, opaca, pero tenía un banco, un pequeño banco privado en Madrid. Banco Capital de Centro. Este era el cortafuegos. Era un callejón sin salida. A menos que supieras dónde buscar. Amelia no intentó hackear el banco. Hackeó la narrativa. Buscó registros de propiedades. ¿Quién era el dueño del edificio donde estaba el banco? Una sociedad holding. ¿Quién era el dueño de esa? ¿Otra? ¿Y otra? Le llevó 4 noches, pero lo encontró. El propietario final del edificio del banco, enterrado bajo 6 capas de sociedades limitadas, era un fideicomiso maestro, un fideicomiso registrado a nombre de Ricardo Sullivan. No solo estaba pagando el soborno, era dueño del banco que estaba lavando el dinero. Y Sara Hernández no era solo su amante, era consultora del proyecto del ensanche oeste. Su bono era un soborno. Amelia siguió cavando. Las cuentas de Caimán, las corporaciones fantasma de Santander, el ático secreto. Él estaba construyendo una nueva vida. Se estaba preparando para irse. La última pieza encajó cuando encontró un borrador de un documento legal en su nube,
enterrado en una carpeta marcada como proyectos antiguos. Era una evaluación psicológica sobre ella. Estaba llena de historias fabricadas, los episodios de Amelia, su paranoia sobre el dinero, su desconexión de la realidad. Estaba firmado por una psiquiatra que nunca había conocido, la doctora Eva Roca, quien, Amelia descubrió, había recibido un préstamo de una de las empresas fantasma de Rick. No solo planeaba dejarla, planeaba destruirla, pintarla como loca, quitarle los hijos y dejarla sin nada. La mujer que había tenido miedo de hablar en una reunión de la AMPA había desaparecido. La rabia fría y precisa de C.D. Doncel llenó el vacío. No contrató a un abogado. Un abogado sería descubierto. Un abogado presentaría mociones que el equipo de Rick podría contrarrestar. No, esto era personal. Esto era una extirpación. Pasó las siguientes 2 semanas moviendo fondos discretamente, asegurando el apartamento, contratando al detective privado. Dejó que Rick le notificara los papeles. Le dejó pensar que tenía el control. Le dejó presentar su moción para congelar sus bienes, justo como sabía que haría. Quería que la llevara a los tribunales. Quería que se riera, porque la cirujana hacía su mejor trabajo cuando su oponente era arrogante, demasiado confiado, y no tenía absolutamente ninguna idea de cuánta sangre estaba a punto de perder. Tungta Hanja, ¿qué harías si descubrieras una traición así? ¿Venganza fría o intentarías negociar? Cuéntanos. De vuelta en la sala 24B. La atmósfera era eléctrica. Preston Esteves hacía todo lo posible por recuperar el equilibrio. Pero era como un boxeador que había recibido un golpe en el riñón que nunca vio venir. Señoría, esto es una emboscada. La señora Sullivan ¿Es qué, señor Esteves? La voz de la jueza Kaplan era aguda. ¿Preparada? Usted la acusó de inestable. Ella ha respondido con estatutos, jurisprudencia y pruebas. Usted la acusó de derrochadora. Ella ha respondido identificando, con alarmante especificidad, 3 corporaciones offshore que su cliente presuntamente creó para ocultar bienes. No veo inestabilidad. Veo un caso. La jueza Kaplan, miró los documentos que Amelia había presentado. La moción del demandado para congelar bienes es denegada. La moción del demandado para la custodia temporal exclusiva es denegada. Ricardo Sullivan golpeó la mesa con el puño. Esto es una locura. No puede. Señor Sullivan. La voz de Kaplan crujió como un látigo. Guardará silencio o haré que lo expulsen. Esto no es su sala de juntas. Volvió a mirar a Amelia. Señora Sullivan, su moción para exigir el descubrimiento de Inversiones Sol Internacional, Proyecto Apertura y Capitales Sierra Azul es concedida. Señor Esteves, quiero los libros de contabilidad completos y sin censura de esas entidades en mi escritorio en 48 horas, ni uno menos. ¡Señoría!, gritó Esteves. Esos son propiedad privada. Involucran a terceros inversores. No podemos. Entonces será mejor que empiece a redactar sus nombres, señor Esteves, dijo Kaplan, porque el ADN financiero de esas corporaciones se producirá. En cuanto a la moción de la señora Sullivan para congelar los bienes de su cliente, la concedo en parte. Se impone una orden judicial temporal sobre las 3 corporaciones fantasma, con efecto inmediato. El señor Sullivan tiene además prohibido transferir cualquier bien ganancial de valor superior a 5.000 euros sin la contrafirma de la señora Sullivan o el permiso expreso de este tribunal. Fue una victoria total y devastadora. Amelia no solo se había defendido, sino que había conquistado. Se levanta la sesión, dijo Kaplan.
Veré a los letrados en mi despacho en 5 minutos para establecer un calendario de descubrimiento. Señora Sullivan, usted es letrada. El mazo golpeó. Ricardo Sullivan se puso de pie, su rostro una máscara de furia purpúrea. Tú, siseó a Amelia, señalándola con el dedo. Estás acabada, Amelia. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Salió furioso de la sala, abriéndose paso entre los reporteros que lo asediaban. Amelia guardó su único maletín. Sus manos temblaban de nuevo. La adrenalina abandonaba su sistema. Lo había logrado. Había sobrevivido. ¿Señora Sullivan? Amelia levantó la vista. La jueza Kaplan estaba de pie junto a la puerta de su despacho. Un momento, Amelia la siguió. El despacho era pulcro, profesional y estaba lleno de libros. La jueza Kaplan cerró la puerta, dejando a Preston Esteves echando humo en el pasillo. Fue una actuación notable, señora Sullivan, o debería decir, señorita Doncel. Amelia sostuvo su mirada. Amelia Sullivan es mi nombre, señoría. Por supuesto. La jueza Kaplan se sentó detrás de su escritorio. He estado en este estrado durante 20 años. He visto litigantes pro se. Son uniformemente un desastre. Son emocionales. Están perdidos. Están enfadados. Usted no es nada de eso. Usted es un arma. Se inclinó hacia adelante. Recuerdo el caso Vélez. Leí sobre él en El País Económico. Decían que ganó el fiscal. Pero fue C. de Doncel quien le entregó el arma humeante. La condena envuelta para regalo. Desapareció después de eso. Yo elegí una vida diferente, dijo Amelia en voz baja. Y ahora esa vida ha elegido traicionarla, dijo Kaplan. Estuvo brillante allí afuera, pero le daré un consejo que no está pagando. Ha derramado sangre y el tiburón está dando vueltas. Lo que hizo en esa sala hirió de muerte el orgullo de su marido. Pero lo que amenazó, esas empresas fantasma, suena a más que un simple divorcio. Lo es, señoría. Eso pensé, suspiró Kaplan. Preston Esteves es un tonto arrogante, pero es un tonto bien conectado. Él y su marido no jugarán limpio. La enterrarán en papeleo. Presentarán mociones solo para acosarla. Intentarán desangrarla, emocional y financieramente. Una mujer que se representa a sí misma, incluso una con sus credenciales, contra un bufete como Keating, Esteves y Preciado. Cuentan con que usted cometa un error, con que pierda un plazo. No lo haré, dijo Amelia. También irán tras sus hijos, dijo Kaplan, su voz suavizándose. Contratarán psicólogos, entrevistarán a los maestros, la pintarán como una madre obsesiva, vengativa y ausente que está más enfocada en su caso que en sus hijos. Utilizarán la misma inteligencia que mostró hoy contra usted, enmarcándola como frialdad, como fanatismo. Amelia sintió un escalofrío. La jueza tenía razón. Esto era exactamente para lo que estaba diseñada la evaluación psicológica preliminar de Rick. Ha mostrado sus cartas, señora Sullivan, dijo la jueza. Ganó esta batalla, pero ha comenzado una guerra. Puede que no esté equipada para luchar sola. ¿Qué sugiere, señoría? Sugiero, dijo la jueza Kaplan, golpeando su bolígrafo, que ganó. Tiene ventaja. Están aterrorizados. Esa orden judicial sobre sus proyectos es un cuchillo en su garganta. La llamarán con una oferta de acuerdo antes de que llegue a su coche. Acéptela. ¿Un acuerdo? Quédese con la casa. Quédese con el 70%. Quédese con la custodia total. Lo que quiera. Recupere a sus hijos. Recupere su dinero. Y corra. Vuelva a guardar a C. de Doncel en su caja. Porque si lleva esto a juicio, si sigue investigando esas empresas, no solo estará luchando contra su marido,
Estará luchando contra quienes sean sus socios, y a los hombres que usan empresas fantasma en Caimán y sobornan a concejales de la ciudad, no les gusta ser descubiertos. Amelia asintió, procesando la sabiduría. La jueza le ofrecía una escapatoria, un paracaídas dorado. Gracias, señoría. Lo consideraré. Hágalo. La jueza Kaplan se puso de pie. Ahora, vamos a establecer un calendario que hará que la cabeza del señor Esteves dé vueltas. Mientras Amelia salía del despacho, su teléfono zumbó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. No me conoces. Mi nombre es Damián Kovacs. Deja de cavar. Estás poniendo tu vida y la de tus hijos en peligro mortal. Esta es tu única advertencia. La sangre de Amelia se heló. Se quedó mirando el nombre. Damián Kovacs. Había visto ese nombre antes, en sus indagaciones nocturnas. No era un socio comercial. No era un banquero. Era una transferencia bancaria de una de las cuentas de Rick, canalizada a través de Capitales Sierra Azul. Una tarifa de consultoría de 100,000 euros. La jueza Kaplan tenía razón. Esto no era un divorcio. Era algo mucho, mucho más oscuro. Y acababa de patear un nido de avispas. Tungta Hansa, ¿qué harías con esta advertencia? ¿Lo dejarías todo por seguridad o te arriesgarías para desenterrar toda la verdad? Comenta abajo. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de guerra legal. Tal como predijo la jueza Kaplan, el bufete de Preston Esteves desató una tormenta de papeleo. Presentaron docenas de mociones frívolas, mociones de reconsideración, mociones para anular, mociones de protección. Le enviaron a Amelia 10,000 páginas de descubrimiento a las 4:59 p.m. de un viernes, llenas de extractos bancarios redactados e inútiles. Intentaban ahogarla, pero no conocían a la cirujana, Amelia Sullivan. La madre acostaba a sus hijos en su nuevo y pequeño apartamento, leyéndoles «Buenas noches, Luna, y donde viven los monstruos». Luego, a las 9 p.m., sede Doncel emergía. Con una cafetera llena de café negro, se sentaba a la mesa de su comedor, que ahora era una sala de guerra. Cotejaba cada página. Encontró la única transferencia bancaria accidentalmente no redactada en las 10,000 páginas. Preparaba sus contramociones, su voz un monótono bajo y constante, mientras dictaba en su portátil, citando precedentes de memoria. Estaba agotada. Estaba aterrorizada. El mensaje de Damián Kovacs atormentaba su sueño. Pero también estaba viva. La niebla de los últimos 10 años se había disipado. Rick y Esteves jugaban a las damas. Amelia jugaba ajedrez tridimensional. Había aceptado una única declaración, la de Rick. Ellos habían exigido su declaración primero, queriendo interrogarla durante días. Amelia se negó, presentando una moción para que él fuera declarado primero, ya que él era quien controlaba las finanzas. La jueza Kaplan, ahora profundamente involucrada, estuvo de acuerdo. La declaración se llevó a cabo en una sala de conferencias estéril, en un bufete de abogados neutral. Estaban presentes Amelia, Rick, Preston Esteves y un taquígrafo judicial. Rick entró como si fuera el dueño del lugar. Había vuelto a ser el de antes, arrogante, smooth y completamente despectivo. Tenía su guión. Esteves lo había preparado durante horas. La estrategia era simple: negar, desviar y disminuir. «Indique su nombre para el registro», comenzó Amelia, su voz profesional. «Ricardo A. Sullivan». «Señor Sullivan, empecemos con la entidad. Capitales Sierra Azul. ¿Cuál es su propósito comercial?» Esteves saltó. «Objeción. Vago y ambiguo en cuanto al propósito comercial.
Amelia. Retirada. Señor Sullivan, ¿a qué se dedica Capitales Sierra Azul? Rick. Es una sociedad holding. Para inversiones. Amelia. ¿Qué tipo de inversiones? Rick. Varios tipos. Bienes raíces. Algunas startups de tecnología. Amelia. ¿Quiénes son los otros inversores en Capitales Sierra Azul? Esteves. Objeción. Relevancia. Los otros socios no son parte de este divorcio. Amelia. Lo son si los bienes gananciales se mezclaron con sus fondos, lo cual sucedió. Anulado, señoría. Oh, espera. No estamos en la corte. Tienes que responder. Rick. La mandíbula de Rick se tensó. No estoy autorizado a discutir a mis socios. Ya veo. Amelia tomó nota. Entonces hablemos de una transacción específica. Dirijo su atención al anexo A. Este es un extracto bancario de Capitales Sierra Azul, fechado el 1 de septiembre. ¿Lo reconoce? Rick lo miró. Me resulta familiar. En esa fecha, hay una transferencia bancaria de la cuenta por 100,000 euros. El destinatario figura como D. Kovacs Consulting. ¿Quién es D. Kovacs? Preston Esteves, que había estado revisando su teléfono, levantó la vista. Una sombra de inquietud cruzando su rostro. Rick se lamió los labios. Esta era la pregunta sobre la que Esteves le había dicho que tuviera cuidado. Es un consultor. Amelia. ¿Sobre qué consultó? Rick. Zonificación. Regulaciones de zonificación europeas. Para un proyecto potencial. En Italia. No funcionó. Amelia se inclinó hacia adelante. Una propiedad en la Toscana, quizás. Los ojos de Rick se abrieron. Había comprado una villa en la Toscana, pero estaba bajo una corporación fantasma diferente, una que estaba seguro de que ella no había encontrado. Había usado a Damián Kovacs para negociar el trato fuera del mercado. Yo no recuerdo la región específica. Rick mintió. No recuerda, repitió Amelia. Este pago de 100,000 euros al señor Kovacs fue para la compra de la propiedad no declarada. ¿O fue por sus otros servicios? Esteves. Objeción. Vago. ¿Otros servicios? Amelia lo ignoró, sus ojos fijos en su marido. Señor Sullivan, usted testificó que Capitales Sierra Azul era para bienes raíces y tecnología. ¿Es correcto, señor Sullivan? Sí. Entonces, ¿puede explicar el anexo B? Deslizó otro documento sobre la mesa. Esta es una transferencia a Capitales Sierra Azul del concejal Pablo Ruiz por 50,000 euros. Si Rick estaba pálido antes, ahora era del color de la ceniza. Él no sabía de esto. Esto era una devolución de soborno. Se suponía que Kovacs se había encargado de Ruiz, no que el concejal transfiriera dinero a su empresa. Eso tiene que ser un error, balbuceó Rick. ¿Un error? La voz de Amelia fue cortante. ¿O fue un reembolso? ¿Se asustó el concejal Ruiz después de que presenté mi moción? ¿Intentó devolver el dinero del soborno? ¡Objeción!, gritó Esteves, poniéndose de pie. Mi cliente no está siendo juzgado por soborno. Esto es un procedimiento de divorcio. Esto es acoso. Es acoso, asintió Amelia con calma. Cuando un concejal de la ciudad transfiere dinero a una cuenta offshore secreta controlada por quien lo soborna. Es muy inusual. Casi parece una trampa. ¿No estaría de acuerdo, señor Sullivan? Rick miraba fijamente el documento. Estaba atrapado. Si lo negaba, estaba mintiendo bajo juramento sobre sus propios registros bancarios. Si lo admitía, estaba admitiendo un reembolso por un soborno. Miró a Amelia. La vio. Realmente la vio. Por primera vez en años. La mujer tranquila y recatada se había ido. La cirujana estaba sentada frente a él y lo tenía atado a la mesa de operaciones. Damián Kovacs, dijo Amelia, su voz suave y letal. Él no es un consultor de zonificación, ¿verdad, Rick? Él es un fixer. Él es el hombre que lava el dinero.
Él es el que entrega el efectivo a personas como el concejal Ruiz. Y es el que amenaza a las personas que se acercan demasiado. ¿No es así? Rick la miró fijamente, su mente acelerada. Ella lo sabía. ¿Cómo podía saberlo? Usted recibió un mensaje de texto de él, ¿no es así?, preguntó Amelia. Después de nuestra primera fecha en la corte, una advertencia. La máscara de confianza de Rick se hizo añicos. La miró, sus ojos abiertos con terror genuino. Él no había enviado ese texto. Si Amelia lo recibió, ¿de quién lo obtuvo? No, susurró Rick. Yo no sé de qué estás hablando. Esta declaración ha terminado, espetó Esteves, cerrando su maletín de golpe. Estás en una expedición de pesca, Amelia. Esto es un abuso de procedimiento. Al contrario, dijo Amelia, poniéndose de pie. Creo que ha sido increíblemente productiva. Gracias por su tiempo, señor Sullivan. Se giró hacia el taquígrafo. Por favor, anote para el registro que el letrado dio por terminada la declaración a las 10:32 a.m. Tras mi primera pregunta, conectando al señor Sullivan con Damián Kovacs y el concejal Pablo Ruiz. Mientras Rick y Esteves prácticamente salían corriendo de la habitación, Rick agarró el brazo de su abogado en el pasillo. Ella lo sabe, Preston. Sabe lo de Kovacs, sabe lo de Ruiz. ¿Cómo lo sabe? Está adivinando, siseó Esteves, aunque estaba sudando. Está de farol. Eso no era un farol, Preston, dijo Rick con la voz quebrándose. No entiendes. Kovacs no es un tipo cualquiera. La gente para la que trabaja no son abogados. No presentan mociones. Ellos solucionan problemas. Y ella acaba de poner su nombre en un registro judicial. Ricardo Sullivan, por primera vez, no temía perder su dinero. Temía perder su vida. Y estaba aterrorizado por la madre de sus hijos. Rick no fue a casa. Fue a un bar. A las 11 de la mañana, pidió un scotch doble y se lo bebió de un trago. Estaba atrapado. Amelia pensaba que él era el cerebro. Pensaba que estaba luchando contra él. No tenía idea de que él era solo un intermediario glorificado, un títere bien pagado para una organización mucho más grande y peligrosa. El proyecto del ensanche oeste no era suyo. Pertenecía a un sindicato sombrío de inversores extranjeros, representados por hombres como Damián Kovacs. Habían utilizado la empresa inmobiliaria legítima de Rick como fachada para lavar cientos de millones de euros en el mercado inmobiliario de Madrid. Todo lo que tenía que hacer era engrasar las ruedas, sobornar a los funcionarios y llevarse su bien. Lo había hecho obscenamente rico. También lo había convertido en su prisionero. Damián Kovacs era su ejecutor. Era el que se aseguraba de que hombres como el concejal Ruiz se mantuvieran comprados. Era el que se aseguraba de que hombres como Ricardo Sullivan nunca, jamás hablaran. Y ahora Amelia, en su búsqueda de justicia por divorcio, había puesto el nombre de Kovacs en una transcripción. Lo había vinculado a un soborno específico. No solo había declarado la guerra a Rick, había declarado la guerra a todo el sindicato. Y ellos tomarían represalias. La silenciarían. Y a él lo silenciarían por haberla dejado acercarse tanto. Su teléfono vibró. La identificación de la llamada estaba bloqueada. Sabía quién era. Cogió el teléfono, con la mano temblando. «Señor Sullivan», dijo una voz con un marcado acento de Europa del Este. Era Kovacs. «Tiene un problema doméstico. Damián, lo estoy manejando», dijo Rick, tratando de sonar fuerte. «No, no lo está», dijo Kovacs, su voz escalofriantemente tranquila. «Su esposa no es un ama de casa. Ella es un problema que ahora ha aparecido en registros públicos. Esto es inaceptable. Le ofreceré más dinero
dijo Rick, la desesperación infiltrándose. Le daré todo. Solo haz que se detenga. El dinero no la detendrá, dijo Kovacs. Este tipo de mujer, ella cree que tiene razón. Cree que se trata de justicia. No la comprará, la detendrá. ¿Cómo? ¿Qué quieres que haga? Usted irá a verla. Le dirá con quién está tratando. Le dirá que si vuelve a decir mi nombre, o el nombre Ensanche Oeste, en un tribunal, no se preocupará por la custodia de sus hijos. Se preocupará por sus funerales. ¿Me entiende, Ricardo? Rick sintió náuseas. Sí, entiendo. Arregle su desastre. Tiene 24 horas. La línea se cortó. Rick tiró un billete de 100 euros en el bar y salió corriendo. Condujo hasta el nuevo complejo de apartamentos de Amelia, un edificio modest, tip-top. Rick condujo hasta el nuevo complejo de apartamentos de Amelia, un edificio modesto y seguro en el barrio de Salamanca. Llamó a su apartamento, usando el código de entrega que aún conocía. Ella abrió la puerta, con una expresión de sorpresa y hostilidad inmediata en su rostro. «No puedes estar aquí, Rick». «Amelia, por favor», dijo, abriéndose paso al interior. El apartamento era pequeño. Los dibujos de los niños estaban pegados en la pared. Era normal. «Tenemos que hablar, no como abogados, como nosotros, como los padres de Lidia y Tomás». Amelia se cruzó de brazos. «Tienes 5 minutos. Tienes que parar», dijo, con la voz áspera. «No estoy bromeando. Esto no es un juego». «¿No es un juego?» Amelia se rió, un sonido amargo y agudo. «No fue un juego cuando contrataste a un psiquiatra falso para declararme demente. No fue un juego cuando intentaste quitarme a mis hijos y dejarme sin nada. Solo es un juego cuando empiezas a perder». «¡No lo entiende!», gritó, agarrando sus brazos. «Este no soy yo. Crees que soy un cerebro criminal. Soy un idiota. Estoy metido en algo que me supera, Amelia». Ella se quedó en silencio, aturdida por el pánico puro y sin diluir en sus ojos. «Mencionaste a Damián Kovacs», susurró, mirando alrededor de la habitación como si las paredes estuvieran escuchando. «No puedes. Nunca más puedes decir ese nombre». «¿Por qué?» «Porque es tu fixer, tu matón. No es nada mío. Es de ellos. Trabaja para la gente que realmente es dueña del proyecto Ensanche Oeste. Esta no es buena gente, Amelia. No son empresarios. Son asesinos. Son monstruos». Finalmente se lo contó todo. El blanqueo de dinero, el sindicato, la forma en que lo habían atrapado, usando su propia codicia contra él, los sobornos, las amenazas. «Me llamaron, Amelia», dijo, con lágrimas asomando en sus ojos. «Hace 1 hora. Me dijeron que te detuviera. Amenazaron a los niños». El rostro de Amelia, que había sido duro como el granito, se desmoronó. Los niños. Esa era la única línea. «¿Amenazaron a Lidia y Tomás?», susurró. «Me dijeron que estarías planeando sus funerales», sollozó Rick. «Amelia, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Yo hice esto. Yo traje esta maldad a nuestras vidas. Pero tú eres la única lo suficientemente inteligente como para arreglarlo». Este fue el giro final. El hombre que estaba tratando de destruir era ahora su único aliado. Y el hombre que ella pensó que era su aliado, Damián Kovacs, el hombre que la había advertido, era el monstruo. «Espera, Rick», dijo Amelia, su mente acelerada. «El mensaje de texto, el que recibí. Deja de cavar. Estás poniendo tu vida y la de tus hijos en peligro mortal». Estaba firmado por Damián Kovacs. Rick la miró fijamente. «¿Qué?» «No, eso es imposible. Kovacs nunca te advertiría. Él simplemente actuaría». La sangre de Amelia se heló. Si Kovacs no lo envió, ¿quién lo hizo? Su mente voló. ¿Quién más sabía? ¿Quién sabía el nombre de Kovacs?
quien sabía que ella estaba cavando, quien sabía de los niños. Pensó en su investigación, las transferencias bancarias, las empresas fantasma, inversiones, Sol Internacional, SL, Proyecto Apertura, Capitales, Sierra Azul. Los nombres registrados por el señor Tomás Pérez en Santander. El otro abogado de Rick, el abogado corporativo tranquilo y entre bastidores. No el tiburón Esteves, sino el mecánico que construyó las estructuras ilegales. Tomás Pérez, dijo Amelia en voz alta. Pérez, dijo Rick. ¿Qué pasa con él? Es solo el oficinista corporativo. Él es el que construyó las jaulas, Rick, dijo Amelia, sus ojos encendiéndose. Sabe dónde están enterrados todos, porque cavó las tumbas. Y se está asustando. Él es quien me envió la advertencia. Está tratando de disuadirme, para protegerse a sí mismo. Rick la miró, desconcertado. ¿Y eso qué significa? Significa, dijo Amelia, su mente moviéndose a la velocidad de la luz, que él es el eslabón débil. Él es al que podemos dar la vuelta. Rick se detuvo. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Amelia miró a su marido, el hombre que había odiado durante meses, el hombre que la había traicionado. Era débil, codicioso y un tonto, pero también era el padre de sus hijos, y estaba tan atrapado como ella. Tienes una opción, Rick, dijo Amelia, su voz dura, pero no cruel. Puedes ser su víctima y esperar a que Kovacs nos arregle. O puedes ayudarme a quemarlos hasta los cimientos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos luchar contra ellos? Nosotros no, dijo Amelia. Somos solo 2 personas. No podemos luchar contra un sindicato criminal global. Pero el gobierno español sí puede. Cogió su teléfono. No llamó a la Policía Nacional. Eran inútiles. El concejal Ruiz demostraba que la podredumbre estaba dentro. Marcó un número que no había marcado en 10 años. Una línea directa que había memorizado por si acaso. Un hombre contestó al segundo tono. Chen, agente Chen, dijo Amelia, con voz firme. Soy Amelia Doncel. Yo necesito verlo. Estoy en Madrid y estoy a punto de entregarle el caso de su carrera. El agente Michael Chen, de la Unidad de Delitos Financieros, UDEF, de la Policía Nacional, el equivalente español al FBI en este contexto, era el hombre con el que Amelia había trabajado en el caso Capital Axiom. Era la única persona en la Tierra en la que confiaba. Amelia, dijo Chen, su voz instantáneamente alerta. Ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde y cuándo? Tungtak Hanzia. La batalla legal se ha convertido en una guerra de supervivencia. ¿Creen que Rick cooperará o se echará atrás? ¿Logrará Amelia su objetivo sin poner en peligro a sus hijos? La audiencia final estaba fijada para 2 semanas después. El asunto oficial era finalizar la disputa por la fase de descubrimiento, pero todos sabían que este era el final. La sala del tribunal estaba llena. El reportero de El Sol de Madrid y el bloguero estaban en la primera fila. Preston Esteves estaba allí, pero se veía desinflado. Ricardo Sullivan se sentó a su lado, con aspecto pálido y sombrío, pero también extrañamente tranquilo. Amelia Sullivan entró, llevando su único maletín. Se veía exactamente como el primer día, compuesta, tranquila. La jueza Kaplan entró. Estamos aquí por Sullivan contra Sullivan. Antes de comenzar, he revisado la documentación de descubrimiento presentada por el demandado. Señor Esteves, es, ridículamente incompleta. Los declaro a usted y a su cliente en desacato. Señoría, comenzó Esteves, pero Rick puso una mano en su brazo. Está bien, Preston. Todos lo miraron. Señoría, dijo Rick, poniéndose de pie. Mi
Mi abogado no tiene la culpa. Yo la tengo. Yo tengo algo que decir. Señor Sullivan, esto es muy irregular, advirtió Kaplan. Lo sé, pero tengo que hacerlo. Se giró para mirar a Amelia. Amelia, yo soy culpable de todo lo que me acusaste, y más. Mentí, oculté bienes. Yo intenté que te declararan no apta. Fue monstruoso, y lo hice porque fui un cobarde. La sala estaba en silencio. Este no era un argumento legal, era una confesión. Tenía miedo, continuó Rick, con la voz quebrándose. No de ti. Tenía miedo de los hombres con los que estaba haciendo negocios. Los hombres que financiaron mis proyectos. Los hombres que son dueños de gente como el concejal Ruiz. Hice cosas terribles por ellos. Y cuando empezaste a acabar, yo intenté destruirte para protegerme. Preston Esteves intentaba frenéticamente hacer que su cliente se sentara. Rick, cállate. Esto es un suicidio profesional. Mi carrera ha terminado, Preston, gritó Rick. Ha terminado desde hace años. Solo he sido un testaferro para criminales. Miró a la jueza. Tengo los libros de contabilidad completos y sin censura, señoría. Los que el señor Esteves no pudo encontrar. Aquí están. Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Muestran los sobornos. Muestran el blanqueo de dinero. Muestran todo. La jueza Kaplan se quedó sin palabras. Amelia Sullivan se puso de pie. Señoría, a la luz de la confesión completa de mi marido y su cooperación, me gustaría retirar todas mis mociones financieras contra él. Hemos llegado a un acuerdo privado. ¿Qué? La galería zumbó. Después de todo esto, ¿lo estaba dejando ir? Señora Sullivan, dijo la jueza, confundida. Dada esta confesión, usted tiene derecho a todo. Soy consciente, dijo Amelia. Nuestro acuerdo es simple. Yo recibo la custodia completa y permanente de nuestros hijos. Mi marido conservará visitas supervisadas, supeditadas a su continua cooperación. La casa, los coches, el dinero, todo está siendo incautado. ¿Incautado?, chilló Esteves. ¿Por quién? Como si fuera una señal, las puertas principales de la sala se abrieron de golpe. 4 hombres con chaquetas azul oscuro de la UDEF, Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, entraron. El agente Michael Chen abrió el camino, mostrando su placa al ujier. Señoría, dijo el agente Chen, su voz llenando la sala. Disculpe la interrupción. Estamos aquí en nombre de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF. Caminó junto a las mesas y se detuvo ante el estrado. De conformidad con una acusación federal sellada, anunció Chen, estamos aquí para incautar todos los activos pertenecientes a Inversiones Sol Internacional, Proyecto Apertura y Capitales Sierra Azul, ya que han sido identificados como instrumentos en una importante operación de crimen organizado y blanqueo de capitales. ¡El caos! Los reporteros se apresuraban. También estamos aquí, dijo Chen, para tomar bajo custodia a un testigo cooperante, el señor Ricardo Sullivan. 2 agentes se acercaron a Rick, quien se puso de pie y puso las manos a su espalda, no en resistencia, sino en aceptación. Preston Esteves se desmayó. Literalmente se desplomó en su silla. Sus ojos se pusieron en blanco. Y finalmente, dijo el agente Chen, tenemos órdenes de arresto federales para el concejal de la ciudad Pablo Ruiz y para un ciudadano extranjero llamado Damián Kovacs, quien, nos complace decir, fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas esta mañana, tratando de huir del país. Chen asintió a un agente en la fila de atrás, quien agregó, también acabamos de detener al señor Tomás Pérez. Está muy hablador. La jueza Kaplan miró a Rick, quien estaba siendo esposado silenciosamente.
Miró al desplomado Preston Esteves. Miró a los agentes de la UDEF que se desplegaban. Finalmente, miró a Amelia Sullivan, que estaba inmóvil, observando cómo el imperio de mentiras que había expuesto se derrumbaba sobre sí mismo. Amelia no solo había estado luchando contra un divorcio, había estado coordinando una operación federal masiva. Había utilizado el proceso de descubrimiento del divorcio como arma para obligar legalmente a presentar la evidencia. Había dado la vuelta al hombre de dentro, Pérez. Había convencido a su propio marido de que confesara y llevara un micrófono oculto, canjeando su testimonio contra el pez gordo, Kovacs, y el sindicato por una sentencia reducida y, lo más importante, por la protección de su familia. La confesión pública de Rick fue una señal preestablecida. Fue su testimonio introducido en el registro público, lo que activó la trampa. El agente Chen le dio a Amelia un único asentimiento respetuoso. «Bien hecho, cirujana». Amelia recogió su maletín. Caminó hacia la parte trasera de la sala, lejos del caos. No miró hacia atrás. Abrió las puertas y salió al pasillo, donde sus 2 hijos esperaban con una agente de seguridad civil. «¡Mami!», gritó Lydia, corriendo hacia ella. Amelia Sullivan se arrodilló, dejando caer el maletín, y envolvió sus brazos alrededor de sus hijos. Hundió su rostro en el cabello de ellos, inhalando el olor a zumo de manzana y crayones. El personaje de Sede Doncel, la cirujana, se disolvió. La armadura cayó. Ella era solo Amelia. «Se acabó, mis amores», susurró besando sus frentes. «Todo ha terminado. Vámonos a casa». Mientras salía del Palacio de Justicia con sus hijos, pasando junto a las cámaras parpadeantes y los reporteros que gritaban, el periodista de El Sol de Madrid la vio irse. Tenía su titular: «Ama de casa se autorrepresenta y derriba la mafia de la Castellana». Final significativo. La historia de Amelia Sullivan no es solo un drama judicial. Es un recordatorio profundo para nunca, jamás, subestimar a la persona que has ignorado. La risa de Ricardo Sullivan fue su primer y último error. Asumió que la mujer que criaba a sus hijos había olvidado a la mujer que podía derrocar imperios. Se equivocó. Al final, Amelia no solo ganó un divorcio, ganó su libertad, ganó la seguridad de sus hijos y reclamó la parte de sí misma que había silenciado durante una década. Ricardo Sullivan, por su cooperación, recibió una sentencia de 5 años, pero salvó su propia vida. Y de una manera extraña, a su familia. El sindicato del Ensanche Oeste fue desmantelado, y una docena de funcionarios corruptos fueron llevados ante la justicia. Todo porque una mujer fue empujada demasiado lejos. ¿Qué piensan de la estrategia final de Amelia? ¿Fue justicia o fue la historia de venganza fría más brillante jamás contada? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios a continuación. Si estuvieron al borde de sus asientos, por favor, denle me gusta, like, a este video post artículo para que más personas puedan descubrir esta historia. Compartan esta historia con cualquiera que ame un relato de justicia servida en frío. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y toquen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan otra historia de la persona subestimada que contraataca. Gracias por leer, escuchar